Con 23 años, Nico Williams ya no es solo una promesa. Para muchos, se ha convertido en un símbolo del nuevo fútbol español. Rápido, desequilibrante, decisivo. Pero mientras los estadios corean su nombre, en los pasillos del vestuario se murmura otra historia muy distinta. Una historia incómoda, tensa, cargada de silencios. Porque en los últimos meses algo ha cambiado. Decisiones inesperadas, miradas frías, relaciones que antes parecían inquebrantables y ahora generan dudas. ¿Qué está pasando realmente con Nico Williams? ¿Por qué su nombre empieza a dividir opiniones incluso dentro de su propio entorno? Insiders cercanos al Athletic aseguran que el joven extremo lleva tiempo viviendo una presión que no se ve en el césped. Una lucha interna entre lealtad, ambición y expectativas imposibles de cumplir. Y es aquí donde comienza la verdadera historia. 5 nombres, 5 episodios que marcaron su camino. Y empezamos con el número 5. Número 5. Iñaki Williams. Para Nico Williams, ningún nombre pesa tanto como el de su propio hermano mayor. Iñaki no solo fue su referente desde niño, sino también su escudo dentro y fuera del vestuario. El ejemplo a seguir, el que abrió el camino, el que cargó con la responsabilidad cuando nadie más lo hacía. Pero precisamente por eso, la relación entre ambos nunca fue tan sencilla como parecía desde fuera. Cuando Nico empezó a brillar con luz propia, algo cambió. Por primera vez, las cámaras ya no apuntaban solo a Iñaki. Los focos giraron, las comparaciones comenzaron, y en silencio nació una tensión que nadie quiso reconocer públicamente. Insiders del Athletic recuerdan conversaciones incómodas, decisiones tácticas que beneficiaban a uno y no al otro, y una presión mediática que enfrentaba a dos hermanos sin que ellos lo pidieran. Iñaki, símbolo de lealtad absoluta al club, representaba la estabilidad. Nico, en cambio, empezaba a ser visto como la tentación del mercado, el futuro que podía irse. En ese choque de roles, la relación se resintió. No hubo gritos ni escándalos públicos, pero sí silencios prolongados, miradas esquivas, consejos que ya no se pedían. Testigos cercanos al vestuario aseguran que Nico comenzó a sentir que vivía a la sombra de una figura imposible de igualar. Cada error era amplificado, cada acierto minimizado. Y aunque Iñaki jamás lo dijo en voz alta, su presencia constante se convirtió en una presión invisible. Nico no solo tenía que rendir como profesional, también como hermano. El punto de quiebre llegó cuando las decisiones de futuro entraron en juego. Ambición frente a lealtad, crecer o quedarse, seguir el ejemplo o romper con él. Para Nico, ese dilema no era futbolístico, era emocional. Porque cualquier paso en falso no solo afectaría su carrera, sino un vínculo familiar construido durante toda una vida. Y así, el nombre de Iñaki Williams quedó marcado como la primera gran sombra en el camino de Nico. No por odio, no por traición, sino por algo mucho más complejo. La dificultad de crecer cuando tu mayor apoyo también es tu mayor espejo. Número 4. Ernesto Valverde. Para Nico Williams, el nombre de Ernesto Valverde representa autoridad, pero también contradicción. Fue el entrenador que confió en él cuando aún era visto como un talento crudo, el que le dio minutos en partidos grandes, el que lo protegió de una exposición prematura. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa relación comenzó a agrietarse de una forma silenciosa, casi imperceptible para el público. Valverde es un técnico pragmático. Cree en el equilibrio, en la disciplina táctica, en el sacrificio colectivo. Nico, en cambio, encarna lo imprevisible, el desborde puro, el riesgo constante. Y ahí nació el conflicto. Insiders del cuerpo técnico aseguran que hubo partidos en los que Nico se sintió limitado, atado a instrucciones que iban en contra de su naturaleza. No era una discusión abierta, sino una frustración acumulada. En más de una ocasión, Nico salió sustituido tras intentar jugadas que el entrenador consideraba innecesarias. Desde fuera parecía una decisión técnica. Desde dentro se vivía como un mensaje, un recordatorio de que el talento, sin control, no era suficiente. Testigos recuerdan charlas privadas tensas, silencios incómodos y miradas que decían más que cualquier reproche. El punto más delicado llegó cuando Nico empezó a ser decisivo para la selección española. Mientras en el club se le pedía prudencia, con España se le celebraba el atrevimiento. Dos discursos opuestos, dos versiones del mismo jugador. Y Nico quedó atrapado entre ambos mundos, preguntándose cuál era realmente su identidad futbolística. Algunos compañeros aseguran que Nico comenzó a dudar, no de su talento, sino de si el sistema estaba hecho para él. Cada vez que miraba al banquillo, buscaba una señal. Aprobación, confianza total.
pero lo que encontraba era control. Y para un jugador como Nico, eso pesa. Ernesto Valverde nunca fue un enemigo, pero sí se convirtió en una figura que marcó un límite. El límite entre obedecer y arriesgar, entre encajar y explotar. Y esa tensión, aunque nunca estalló públicamente, dejó una huella profunda en la evolución de Nico Williams. Número 3. Luis de la Fuente. Con la llegada de Luis de la Fuente, la carrera de Nico Williams entró en una nueva dimensión. La selección española no es solo un equipo, es un escaparate implacable. Cada convocatoria eleva, cada error se amplifica. Y para Nico, vestir la camiseta roja significó algo más que orgullo. Fue el inicio de una presión distinta, más silenciosa, pero mucho más pesada. De la Fuente vio en Nico un arma diferencial. Velocidad, descaro, verticalidad. Le dio confianza pública, elogios claros y un rol que en el club aún parecía discutido. Pero esa confianza tuvo un precio, porque cuando un seleccionador te señala como pieza clave, el margen de error desaparece. Insiders de la federación recuerdan cómo, tras partidos irregulares, el discurso interno cambiaba. Menos paciencia, más exigencia. Nico empezó a vivir una dualidad incómoda. Con España era libertad, con el club control, con la selección se le pedía atrevimiento constante, con el Athletic equilibrio. Dos versiones del mismo jugador, dos expectativas que chocaban frontalmente. Y en medio, un joven de 23 años intentando no perderse a sí mismo. Testigos cercanos al entorno de la selección aseguran que Nico comenzó a sentir que ya no jugaba solo para ganar, sino para justificar por qué estaba allí. Cada regate fallido parecía un juicio. Cada decisión conservadora, una traición a lo que se esperaba de él. La presión no venía de gritos, sino de miradas, de silencios tras los entrenamientos. El momento más tenso llegó cuando, tras un partido clave, se cuestionó su impacto real. No públicamente, sino en conversaciones internas. Nico lo percibió, y eso lo golpeó, porque entendió que incluso cuando alcanzas la élite, nunca es suficiente. Siempre hay alguien esperando más. Luis de la Fuente no fue un antagonista directo, fue algo más complejo, el símbolo de una exigencia absoluta, de un escenario donde el talento ya no protege, sino que obliga. Para Nico, la selección se convirtió en un sueño cumplido y en una carga emocional que empezó a marcar su carácter dentro y fuera del campo. Número 2. FC Barcelona. Cuando el nombre de Nico Williams empezó a vincularse seriamente con el FC Barcelona, nada volvió a ser igual. No fue un rumor más, fue una sacudida, una tentación que removió todo lo que Nico creía tener claro sobre su futuro. Porque el Barça no solo ofrece títulos y escaparates globales, ofrece validación, reconocimiento inmediato, la sensación de haber llegado. Insiders del mercado aseguran que los primeros contactos no fueron directos, pero sí constantes. Mensajes a su entorno, halagos cuidadosamente filtrados. La narrativa era clara. Nico encajaba perfectamente en el nuevo proyecto. Joven, explosivo, español. Todo lo que el club necesitaba para reconstruirse. Y ese discurso empezó a calar. En Bilbao, la incomodidad fue inmediata. Nico seguía entrenando, compitiendo, sonriendo, pero algo había cambiado. Algunos compañeros notaron distancia, otros una tensión que no existía antes. Porque cuando un jugador es asociado al Barça, deja de ser solo futbolista del Athletic. Se convierte en una incógnita, en una posible pérdida. Para Nico el conflicto era brutal. Por un lado, la lealtad a un club que lo formó y confió en él. Por otro, la oportunidad de dar un salto que pocos rechazan. Testigos cercanos a su entorno aseguran que hubo noches sin dormir, conversaciones repetidas, dudas constantes. Irse sería traicionar sus raíces, quedarse sería frenar su crecimiento. La presión mediática hizo el resto. Cada partido era analizado bajo una lupa distinta. Si jugaba bien, era demasiado grande para el Athletic. Si fallaba, no estaba listo para el Barça. Una trampa perfecta. Nico ya no jugaba solo contra rivales, sino contra expectativas ajenas. El punto más delicado llegó cuando se habló de plazos, cláusulas y decisiones inminentes. Aunque nada se hizo oficial, el daño ya estaba hecho. La relación con parte de la afición se enfrió, la confianza se resintió, y Nico entendió algo doloroso. A veces, el simple interés de un gigante puede romper equilibrios que tardan años en construirse. El FC Barcelona no fue solo una opción deportiva, fue la sombra más peligrosa hasta ese momento, porque no exigía una respuesta inmediata, pero tampoco permitía seguir igual. Número 1. La prensa española. Si hubo un adversario que Nico Williams nunca pudo driblar por completo, fue invisible.
y omnipresente, la prensa española. Porque mientras entrenadores, clubes y decisiones deportivas dejaban huellas profundas, fueron los medios quienes moldearon el relato que terminó persiguiéndolo a todas partes. Desde muy joven, Nico fue etiquetado, primero como el hermano de Iñaki, luego como la gran joya del Athletic, más tarde como el extremo que el Barça desea. Cada titular parecía empujarlo a un papel distinto, sin darle tiempo a respirar. Insiders cercanos a su entorno recuerdan cómo Nico empezó a leer menos, a escuchar menos, pero a sentir más. Porque incluso cuando no miras los titulares, estos te alcanzan. La presión no era explícita, era constante. Tras un gran partido, los elogios eran desmedidos. Tras uno discreto, las dudas eran demoledoras. Se cuestionaba su madurez, su compromiso, su carácter. Y todo eso construía una imagen pública que ya no dependía de él. Nico empezó a sentir que jugaba contra una versión de sí mismo creada por otros. El momento más duro llegó cuando se puso en duda su identidad. No solo como futbolista, sino como símbolo. Su origen, su elección, su futuro. Cada silencio era interpretado, cada gesto analizado. Testigos aseguran que hubo semanas en las que Nico evitaba entrevistas, no por miedo, sino por agotamiento, porque explicar quién eres una y otra vez termina desgastando. A diferencia de otros conflictos, este no tenía una conversación privada para resolverse. No había un vestuario donde aclarar las cosas. La prensa no dialoga, dicta. Y Nico comprendió algo doloroso. En el fútbol moderno, el relato puede pesar tanto como el talento. La prensa española no fue un enemigo declarado, fue algo peor. Una sombra constante que amplificó cada duda, cada rumor y cada decisión. Para Nico, esa presión mediática se convirtió en el mayor desafío de su carrera. Porque no importa cuánto corras, siempre va un paso por delante. Cuando todo parecía reducirse a una simple decisión de futuro, surgió un detalle que pocos conocían. Insiders revelaron que, en una conversación privada tras un partido decisivo, Nico dejó claro algo que nunca había dicho en público. El problema no era elegir entre quedarse o irse, sino sobrevivir al ruido constante que lo rodeaba. No hablaba de dinero ni de títulos, hablaba de desgaste. Testigos aseguran que por primera vez, Nico admitió sentirse atrapado por un relato que no había escrito. Cada paso que daba era interpretado como una declaración, cada silencio como una confirmación. Y entonces llegó el giro. Lejos de planear una huida inmediata, Nico empezó a replantearse todo. No su talento, sino su manera de protegerlo. Menos entrevistas, más distancia del ruido, decisiones tomadas en frío. Ese instante marcó un antes y un después, porque el conflicto no estaba en los clubes ni en los entrenadores. Estaba en aprender a decir no, en entender que crecer también significa poner límites. Y esa revelación cambió la lectura completa de su historia. Hoy, Nico Williams sigue siendo joven, rápido y decisivo. Pero ya no es el mismo chico que irrumpió sin miedo. Las sombras lo han alcanzado, como alcanzan a todos los que brillan demasiado pronto. Las dudas, los rumores, las expectativas ajenas dejaron marcas invisibles que no se curan con goles ni aplausos. Su historia no es la de un escándalo que estalla, sino la de una presión que se filtra lentamente, hasta cambiar la forma en que miras tu propia carrera. Nico aprendió que el talento abre puertas, pero también atrae miradas que no siempre buscan entender, sino juzgar. Y que crecer a veces significa resistir más que avanzar. Hoy se le ve más reservado, más consciente de cada paso. No porque haya perdido ambición, sino porque entendió el precio de no protegerse. Su futuro sigue abierto. Athletic, grandes clubes, decisiones por tomar. Pero algo es distinto. Ahora sabe que no todo se decide en el césped. La historia de Nico Williams nos recuerda una verdad incómoda. En el fútbol moderno, la gloria nunca llega sola. Siempre camina acompañada por sombras. Y solo quienes aprenden a convivir con ellas logran seguir brillando sin perderse a sí mismos.